Buenas tardes, estimados estudiantes. A través de este video vamos a dar un repaso a los temas a evaluar en nuestro segundo bimestre en la materia, en el área de aritmética. Me permite un momento mientras comparto pantalla. Entonces, damos inicio a nuestro repaso. Recordar que los temas a evaluar serán operaciones con enteros 1 y 2, divisibilidad 1 y 2 y números primos 1. Entonces, comencemos. Recordar que una sustracción no es más que una operación que consiste en quitar una cantidad a otra, y es la inversa a la suma. Recordar los términos de la sustracción, el signo. Quien esté a la izquierda será el minuendo, quien esté a la derecha el signo sustraendo, y el resultado se llama diferencia. Recordar que el minuendo menos el sustraendo es igual a la diferencia. Y si el sustraendo lo pasamos hacia el otro lado de la igualdad, despejando a m, me quedará que m es igual al sustraendo más la diferencia. Y de allí viene la primera propiedad, que nos indica que la suma de todos los términos de la sustracción es igual a 2 veces el minuendo. ¿Y de dónde sale esto? Ya que S más D es igual a M. Y M más M es igual a 2M, a 2 veces el minuendo. Y la segunda propiedad, si tengo dos numerales que se están restando y A es mayor que C, obtendría lo siguiente. El número del centro en la diferencia va a ser igual a 9. La suma de los extremos, es decir, de la unidad y la centena, va a ser igual a 9. Además, el primer término del numeral que representa el minuendo menos el que representa el sustraendo va a ser igual al primero que representa a la diferencia más 1. En general, si tenemos restas de numerales en cualquier base, el número central de la diferencia va a ser igual a la base menos 1 y los extremos, la suma de ellos va a ser igual a la base menos 1. Recuerda que la multiplicación es una operación que hace corresponder a cada par de números un tercer número llamado producto, es decir, una suma abreviada. Recordar los términos de la multiplicación, el signo. Quien esté del lado izquierdo del signo es el multiplicando, del lado derecho es el multiplicador, y como resultado tenemos el producto. También recordar que al multiplicando y al multiplicador también se le conocen como factores. Los productos parciales nacen a partir de multiplicar por más de dos cifras, ya que al multiplicar por dos cifras o más, no vamos a obtener el resultado de forma definitiva. Si debemos hallar resultados, primero multiplicado por la unidad, multiplicado por la decena, por la centena, dependiendo de cuántos números tenga el multiplicador, y el resultado va a ser la suma de esos productos parciales. Solo hay productos parciales a partir de multiplicar por dos cifras o más. La división entera es la operación inversa a la multiplicación y todos sus términos deben ser enteros. Por eso llamamos división entera. Recordar los términos de la división, muy importantes. Dividendo, divisor, residuo y el cociente. Recordar que tenemos dos tipos de divisiones. La exacta cuando el residuo es 0. Por lo tanto, el dividendo va a ser igual al divisor por el cociente, ya que el residuo es 0. Y el 0 es el elemento neutro de la suma. Teniendo este ejemplo, tengo que 324 va a ser igual a 27 por 2, ya que el residuo es 0. Pero ¿qué pasa cuando el residuo es distinto a 0? Es una división inexacta. Y aquí aplico la siguiente fórmula. Dividendo es igual a divisor por el cociente más el residuo. Y tengo dos tipos de divisiones. Por defecto es cuando encontramos un número que se encuentre por debajo del que estamos hallando. Por ejemplo, 50 entre 8, normalmente decimos que sería 6, porque 6 por 8 es 48. Se acerca el 50, pero por debajo. Sobrando 2 o teniendo 2 como residuo. Pero por exceso es hallar un número que se acerque, pero por arriba, que sea superior. ¿Y cómo yo el cociente? Simplemente le voy a sumar 1 al cociente por defecto. Si era 6, le voy a sumar ahora 1 y se convierte en 7. ¿Y 7 por 8 cuánto es? 56. Y me paso por 6. Por lo tanto, en la división por exceso, el dividendo siempre va a ser igual al divisor por el cociente menos el residuo. Y de estas dos divisiones viene la primera propiedad. La suma de los residuos debe ser igual al divisor.
Además que el cociente por exceso debe ser igual al cociente por defecto más 1. Y al ser una división inexacta, el mínimo valor que puede tomar el resto es 1, o el residuo es 1. Y el mayor debe ser al divisor menos 1. Algunas alteraciones que pueden modificar algunos términos de la división. Vamos a colocar los dos. Primero, si sumo al dividendo, obligatoriamente debo sumar al residuo para no alterar el resultado. Y si multiplico el dividendo, debo multiplicar el residuo y el cociente también para que no se altere el resultado. Además, el complemento aritmético, recordar que es lo que le falta a ese número para llegar a ser la potencia de 10 más cercana. Por ejemplo, 6, el complemento aritmético, vemos que la potencia de 10 más cercana es 10. Entonces lo que vamos a hacer es restar 10 menos 6 y nos da 4. El complemento aritmético de 6 es 4, porque es lo que le falta para llegar a 10. Y un truco muy interesante. La potencia de 10 que voy a trabajar siempre va a tener una cifra más el número que nos dan. Por ejemplo, en nuestro segundo caso. Complemento aritmético de 425. Tiene 3 cifras. Por lo tanto, la potencia de 10 debe tener una cifra más, es decir, debe tener 4. ¿Y cuál potencia de 10 tiene 4 cifras? El 1000. Lo que voy a hacer es restar 1000 a 425 y nos da 575. Tenemos otra forma también de poder hallar el complemento aritmético, que tiene como función tomar la base e irla restando de cada orden del número. Por ejemplo, tengo el número 274, está en base 10, o la base decimal, y nos mandan a hallar el complemento aritmético. ¿Qué dice la regla o la norma? A todos menos a la unidad, todos menos la unidad, les voy a restar la base menos 1. Y a la unidad, sí, la base completa. Como la base es 10, entonces al 12 y al 8 le voy a restar 10 menos 1, que sería 9, 9 menos 2 y 9 menos 7. Y a la unidad, que es el 4, sí, le restaría el 10, quedando este numeral de la siguiente manera: 7, 2, 6. También se puede aplicar para cualquier número en base distinta a 10. Por ejemplo, el 362 base 8. A la unidad sí le voy a restar el 8, pero a la decena y a la centena tiene que ser la base menos 1. 8 menos 1 sería 7. Entonces me quedaría el numeral 7 menos 3, 7 menos 6 y 8 menos 2, quedándome el número 416 base 8. Yo recomiendo que utilicemos este método para aquellos casos donde los números estén en base distinta a 10. Podemos hallarla en la potencia de 10 para cuando estemos trabajando en base decimal. Viendo división, también vamos a recordar la divisibilidad, que nos indica si un número es divisible o no entre otros. Es decir, la división debe ser exacta. Por ejemplo, tengo A, B y C, son números enteros, pertenecen al conjunto Z. Yo digo que A entre B nos da como cociente 6 y el residuo es 0, o en fracción A entre B es C, donde B pertenece a Z más, es decir, que pertenece a los números enteros positivos a partir del 1, se puede afirmar que A es múltiplo de B y que B es divisor de A. ¿Y cómo tomo la notación de los múltiplos? Recordar que debo colocar sobre el número un círculo y se lee múltiplo de. En este ejemplo con el 11 quedaría múltiplo de 11. Pero recordar cómo hallamos los múltiplos de un número. Simplemente voy a tomar un número, en este caso el 7, y lo voy a empezar a multiplicar por los números enteros. Vamos a comenzar aquí con el menos 2. Si multiplico 7 por menos 2, me da menos 14. Por menos 1 me da menos 7. Por 0 da 0. Por 1 da 7. Por 2 da 14. Por 3 da 21, etc. Entonces, puedo decir que para hallar los múltiplos de 7, tomo el 7 y lo comienzo a multiplicar por k. ¿Quién es k? Cualquier número entero. Y de forma general, puedo decir que los múltiplos de cualquier número es tomar ese número y multiplicarlo por los números enteros, lo que hemos trabajado con las tablas de multiplicar. Por ejemplo, en la tabla del 3, tomamos el 3 y comenzamos a multiplicar por 1, por 2, por 3, y todos los resultados son múltiplos de 3.
Cuando el número no nos da, en este caso, el residuo 0, sino que tenemos un residuo, se llaman números no divisibles. Veámoslo cómo podemos trabajarlo. Expresemos 43 en función del múltiplo de 9. 43 entre 9 es una división inexacta. Veámoslo por defecto. Un número multiplicado por 9 que se acerca al 43 por debajo es el 4, que sería 36, y nos faltarían 7 unidades para llegar a 43. Por lo tanto, me quedaría aplicando dividendo es igual a divisor por cociente más el residuo, que sería múltiplo de 9, porque 36 es múltiplo de 9, más 7. Me sobran 7. Y si lo buscamos por exceso, recordar que el cociente le sumo 1. Si era 4, ahora será 5. 45, me pasé por 2. Entonces sería múltiplo de 9 menos 2. Recordar que la suma de los residuos debe ser el divisor. 7 y 2 son 9. Además, si uno es positivo, el otro debe ser negativo. Uno por defecto y otro por exceso. Por lo tanto, podemos indicar al final que se dice que un número no es divisible por otro cuando el residuo de la división es un número distinto a 0. Es decir, es una división exacta, sea por defecto o sea por exceso. Vemos las propiedades de los múltiplos. Recordar, si sumo o resto los mismos múltiplos, como resultado voy a obtener el mismo múltiplo. ¿Qué pasa si tengo el siguiente caso? Múltiplo de un número más otro número por el múltiplo de ese mismo número más otro número que es distinto. Como resultado voy a obtener el múltiplo del número más la multiplicación de los dos números que no son múltiplos. Por lo tanto, y recordar también que A y B, estos números deben pertenecer a Z. ¿Siempre van a ser con 2? No necesariamente. Podemos tener 3, 4 o 5. K por múltiplo de n es igual a múltiplo de n. ¿Por qué? Porque si yo tomo un número y lo multiplico por los números enteros, me va a dar el mismo múltiplo. Lo que pasa con las tablas de multiplicar. Si tengo este mismo K por múltiplo de un número más otro número, el resultado va a ser múltiplo de ese número más K por R, es decir, K por el número que está acompañando, en este caso, el múltiplo. Y una propiedad muy importante. Si tengo tres múltiplos distintos, pero que tienen igual los residuos, para poder resolver, simplemente vamos a hallar el mínimo común múltiplo de ellos. Recordar que si tenemos a los múltiplos sin ningún residuo, podemos asumir que es el 0, ya que el 0 es el elemento neutro de la suma. Y lo que hacemos es hallar el mínimo común múltiplo de dichos números. La propiedad de Arquímedes. Tenemos dos casos prácticos de propiedad de Arquímedes. Primero, Arquímedes nos dice, si tengo que multiplicar dos números y uno es múltiplo de 9, por ejemplo, y uno no es múltiplo de 9, el otro obligatoriamente debe ser. O si tengo un número muy grande, me indica que debe ser la unión o la multiplicación de dos múltiplos. 45 es 9 por 5, por lo tanto, si uno es múltiplo de 9, el otro debe ser múltiplo de 5. Y habiendo divisibilidad, veamos los criterios que son los que nos van a ayudar a poder resolver si un número es divisible o no con otro sin utilizar la operación de la división. Estos criterios son divisibilidad entre 2 cuando el número termina en 0 o en par. Es decir, en 0, en 2, 4, 6 u 8. Vamos a ver, todos estos números son divisibles entre 2 porque terminan en 0, 6, 2. Pero el último no, ya que termina en 5 y 5 no es par. Es divisible por 3 siempre y cuando la suma de sus cifras sea múltiplo de 3. 36 si sumo da 9, es múltiplo de 3. 112 si sumo es 3, múltiplo de 3. Y 503 no lo es porque 5 más 3 es 8 y 8 no es múltiplo de 3. ¿Cuándo es divisible por 4? Cuando las dos últimas cifras son ceros o son múltiplos de 4. Pero tenemos un truco para poderlo hacer de una manera más fácil, no tener que dividir. Multiplicamos la unidad por 1 y la decena por 2. Veamos el ejemplo. Nos dice, 172 será múltiplo de 4. Si no queremos dividir 72 entre 4, podemos hacer lo siguiente. Tomo a la unidad, la voy a multiplicar por 1. Y a la decena la multiplico por 2. Y digo, 7 por 2 es 14. 2 por 1, 2.
14 más 2 es 16. 16 es múltiplo de 4. Por lo tanto, puedo asegurar que este número es múltiplo de 4. También podemos hacer 72 entre 4 nos da 18, que es un número entero. Por lo tanto, sí es divisible. 300, como termina en dos ceros, digo que el número es divisible entre 4. 213. 13 no es divisible entre 4. Por lo tanto, no es múltiplo de 4 ni es divisible entre 4. ¿Cuándo un número es divisible entre 5? Cuando termina en 0 o 5. Todo número que termine en 0 o 5 es divisible entre 5. Vemos que los dos primeros, los dos de la izquierda, son divisibles entre 5, pero el de la derecha no, porque termina en 8. ¿Cuándo un número es divisible entre 6? Sí, solo sí es divisible entre 2 y 3 a su vez. De los dos, no puede fallar alguno. Quiere decir que de paso que el número termina en número par, la suma de sus cifras sea múltiplo de 3. Por ejemplo, 402 termina en 2 que es par, y 4 más 2 es 6, múltiplo de 3. Si es divisible entre 6. 114 termina en cifra par. Además, si sumo, 1 más 1 más 4 es 6. Y por lo tanto es múltiplo de 3. Pero veamos 215. No termina en par. No es múltiplo de 2. Y si sumo sus cifras 8. No es múltiplo de 3. Por lo tanto, no es múltiplo de 6. Cuando tengo múltiplo de 7, divisibilidad por 7, debo aplicar un patrón para ver si el número es múltiplo de 7 o no. Entonces, de derecha a izquierda comienzo con el patrón. 1, 3, 2, menos 1, menos 3, menos 2. Luego, si al realizar la suma algebraica me da un múltiplo de 7, el número será divisible por 7. Por ejemplo, si tengo el numeral A, B, C, D, E, F, G, comienzo de derecha a izquierda. 1, 3, 2, menos 1, menos 3, menos 2. Como me sobran números, debo comenzar nuevamente el patrón 1. ¿Qué hago ahora? Hago la suma algebraica. Si la suma algebraica me da múltiplo de 7, el número será divisible por 7. Recordar 1, 3, 2, menos 1, menos 3, menos 2 es el patrón. ¿Cuándo el número es divisible por 8? Cuando sus tres últimas cifras son ceros o múltiplos de 8. También podemos usar el truco. La unidad por 1, la decena por 2 y la centena por 4. 3000 será divisible entre 8, sí, porque sus tres últimas cifras son ceros. Y 1320, si no quiero dividir 320 entre 8, lo que voy a hacer es tomar y hacer la misma regla. La unidad por 1. La decena por 2. Y la centena por 4. Y digo, 4 por 3 es 12. 2 por 2 es 4. Y 1 por 0 es 0. 12 más 4 más 0 es 16. Y 16 es múltiplo de 8. Por lo tanto, el número sí es divisible por 8. Veamos, 2163, ¿será o no será? Aplico la regla. Por 1, la unidad. Por 2, la decena. Por 4, la centena. 4 por 1, 4. 6 por 2, 12. 3 por 1, 3. 4 más 2 es 16, más 3 son 19. 19 no es múltiplo de 8. Por lo tanto, este número no es divisible entre 8. Vemos por 9. Un número es divisible por 9 si la suma de sus cifras me da un múltiplo de 9. Veamos. 351 suma 9, por lo tanto es múltiplo de 9. 189 suma 18, por lo tanto es múltiplo de 9. Pero 35.876 suman 29 y no es múltiplo de 9. Por lo tanto, no es divisible entre 9. Aunque no se encuentra el 10, la divisibilidad por 10, lo reconocemos cuando el número termina en 0. Todo número que termine en 0 es divisible entre 10. Y entre 11. ¿Cuándo sigue el siguiente patrón? Comenzando de derecha a izquierda. Más, menos, más, menos, más, menos. Si al realizar la suma algebraica nos da un múltiplo de 11, el número será divisible entre 11. Y entre 13, igual que el de 7 y al igual que el del 11, sigue un patrón de derecha a izquierda. ¿Y cuál es el patrón? 1, menos 3, menos 4, menos 1, 3, 4. Si al realizar la suma algebraica nos da un múltiplo de 13, el número será divisible entre 13.
Veámoslo con el numeral A, B, C, D, E, F, G. Comienzo el patrón de derecha a izquierda. 1, menos 3, menos 4, menos 1, 3, 4. Como me falta un número, comienzo nuevamente con el patrón. 1. Si al realizar la suma algebraica nos da un múltiplo de 13, el número será divisible entre 3. Veamos los números primos. Recordar que los números los podemos clasificar dependiendo de ciertas características. Esta clasificación puede ser números primos, compuestos, primos entre sí, entre otros. Recordar que los números primos son aquellos que son divisibles solamente entre la unidad y entre ellos mismos. Por ejemplo, el 2, el 3, el 5, el 7, etc. Recordar que a los números primos también se le conoce como un primo absoluto. Además que el 2 es el único número primo que es par. Todos los demás serán impares. La cantidad de números primos es infinito, porque los números son infinitos. Además, existen 25 números primos que son menores que 100 y son los siguientes. Esta tabla nos va a ayudar muchísimo a la hora de resolver los ejercicios y a la hora de trabajar con números primos. Sí, es importante conocerla y tenerla a la mano. Además, las propiedades, existen infinitos números primos y no existe una fórmula para la sucesión de los mismos, para poder hallar quién viene después del otro número primo. Como dijimos anteriormente, el único número primo par es el 2, todos los demás son impares. Todo número primo mayor de que 3 tiene la forma de múltiplo de 6 más o menos 1. Un grupo de números consecutivos siempre van a ser PESI, van a ser primos entre sí. Ya vamos a ver qué son primos entre sí. Si la suma de dos números primos es impar, obligatoriamente uno de los dos es par. Por ejemplo, yo sumo 23, que es par, impar, y 2, que es par, me da 25, me da impar. Si yo sumo dos números primos, siempre, y el resultado es impar, siempre uno de ellos va a ser el 2. Además, el 1 no es primo ni compuesto, porque es su único divisor, no cumple la regla. Para ser primo debe tener dos divisores, y para ser compuesto, más de 2. Y hablando de los números compuestos, son aquellos que tienen más de 2 divisores. Por ejemplo, el 4, el 6, 8, 9, 10, 12, 14, etc. Hace poco hablamos de los números primos entre sí, pero ¿qué serán los números PESI? Son aquellos que solo poseen como único divisor común al 1. También se les conoce como coprimos. Veámoslo en dos ejemplos. Tengo 8, los divisores de 8 son 1, 2, 4 y 8. Y 25, los divisores de 25 son 1, 5 y 25. Si comparo los divisores, puedo observar que el único elemento común es el 1. Por lo tanto, puedo decir que el 8 y el 25 son PESI. Para ser PESI, no importa que seas primo o compuesto. La única regla que nos dice es que el único común debe ser el 1. ¿Y qué será eso de números primos entre sí 2 a 2? 3 o más números son PESI 2 a 2, si tomándolos de 2 a 2 resultan PESI. Veámoslo en un ejemplo. Volvemos a tomar el 8, el 25, y agreguemos el 9, cuyos divisores son 1, 3 y 9. Vamos a tomarlo de 2 en 2. El 8 y el 25. ¿Quién tienen en común el 1? Son PESI. 8 y 9 tienen en común el 1 y son PESI. Y en las propiedades dijimos que dos números consecutivos siempre van a ser PESI. Y por último el 25 y el 9. ¿Quiénes son los únicos divisores en común? El 1. Por lo tanto son PESI. Por lo tanto el 8, el 25 y el 9 son PESI 2 a 2. Porque tomándolos de 2 en 2 son PESI. Si uno de ellos fallara, no fuese PESI de 2 en 2. La descomposición de los factores primos es muy importante. Y aquí tenemos el teorema fundamental de la aritmética. Todo número se puede descomponer en sus factores primos. ¿Cómo hacemos? Tomamos el número, lo colocamos a la izquierda, hacemos una raya vertical y en la derecha vamos a colocar los factores primos. Los factores primos deben ir en orden ascendente, en orden creciente, siempre empezando del 2 o del 3, dependiendo si el número tiene esa divisibilidad.
Veámoslo con un ejemplo. 24 termina en cifra par, por lo tanto es divisible entre 2. El factor primo es 2. 24 entre 2 es 12. Todos los cocientes irían del lado izquierdo. 12 lo puedo seguir dividiendo entre 2 porque termina en cifra par, dando 6. 6 es un número par. Sigo entre 2 y me da 3. 3 ya es un número primo, se divide entre el mismo y me da 1. Entonces, los cocientes y los números primos. Puedo indicar que 24 va a ser igual a 2, que se repite 3 veces, por 3. Y así descomponemos en factores primos a cualquier número. Es importante conocer lo siguiente: la cantidad de divisores va a ser igual a la suma de los exponentes, le sumo 1 y los multiplico. La suma de divisores bajo la siguiente fórmula. Al número primo con su exponente le sumo 1 y le resto 1 entre el número primo menos 1. Y así va a aplicar por todos los números primos que tenga. O sea, recordar la cantidad de divisores, tomo los exponentes y le sumo 1 a cada uno y los multiplico. Suma de la inversa de los divisores va a ser igual a la suma de los divisores entre el número. Y el producto de los divisores será igual a la raíz cuadrada del número elevado a los divisores del número. También es importante conocer los estudios de los divisores de los números primos, que vamos a utilizarlo mucho. Los números de divisores van a ser igual a los divisores simples más los compuestos. ¿Y quiénes son los divisores simples? Son los divisores primos más 1. Además, los divisores propios van a ser igual a los divisores menos 1. Yo puedo unir la fórmula 1 con la 2 y vamos a hacerlo por acá. Y donde se encuentra divisores simples, lo voy a sustituir por divisores primos más 1. Entonces me quedaría de lo siguiente: la cantidad de divisores va a ser igual. Divisores simples, que serían divisores primos más divisores compuestos más 1. Si uno las dos fórmulas. Entonces, continuemos con algunos ejercicios para poder consolidar lo que hemos visto hasta el momento. Nos dice, si el número A3B, ese numeral, le restamos 7C2, numeral 7C2, obtenemos el numeral X83. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la resta entre el numeral ABC y el numeral X8B? Siempre que tengamos numerales, debemos colocarlos de forma vertical, como si fuéramos a restar. Entonces, y comienzo. ¿Qué número restado a 2 me da 3? En este caso sería 5, porque 5 menos 2 es 3. ¿Qué número restado a 3 me da 8? No puede ser 3. En este caso debo quitar uno prestado para que sea 3. Y 13 más 8 nos da 5. ¿Qué valor debe tener A? Debe ser mayor a 7, porque recordar que el primer dígito de un numeral no puede ser 0, no puede empezar en 0. Si coloco 8, le quito uno prestado, quedaría 7, 7, 0. Entonces, por ley debe ser 9. Para que ese 9 que le prestó 1 al 3 se quede en 8, menos 7 nos da que X es 1. Y como nos piden ABC menos X8B, sustituyo. ABC sería 955. Y X8B sería 185. Y si el resto obtenemos 770. Siempre que tengamos numerales, debemos arreglarlos de forma vertical. Veamos otro ejemplo. Si un número de 3 cifras se le disminuye su complemento aritmético, se obtiene 678. Halla el número. Vamos a recordar el truco del complemento aritmético, de la potencia de 10. Si tiene 3 cifras, este número, la potencia de 10 debe tener 4 cifras. En este caso sería 1000. Por lo tanto, el complemento aritmético de este número que llamaremos n sería 1000 menos n. Y ahora resolvemos. Un número de 3 cifras n se le disminuye, se le resta su complemento aritmético, que es 1000 menos n. Y se obtiene 678. Resuelvo el paréntesis. N menos 1000, menos por menos es más n es igual a 678. Ese 1000 que está restando pasa a sumar y n más n es 2n.
1000 más 678 es 1678. Ese 2 que está multiplicando pasa a dividir, quedando el número en 839. Recordemos siempre, hallar el complemento aritmético de un número, la potencia de 10 debe tener una cifra más que el número. Vemos el siguiente. Si ABC es igual a CBA más XY2X, calcular X más Y. Debemos convertir este arreglo, vamos a colocarlo de una forma que nos convenga, como restando. Vamos a pasar ese CBA que está sumando al otro lado a restar, para que me quede de la siguiente manera. ABC menos CBA va a ser igual a XY2X. ¿Por qué? Para poder aplicar la propiedad que me dice que el número del centro es 9 y la suma de las esquinas siempre va a ser 9. Como el centro es 9, lleva a valer 9. Pero sé que las esquinas, que es X y 2X, la suma debe ser 9. X más 2X es 3X, por lo tanto, X va a ser igual a 3. Como me piden la suma, digo X más 3 es, en este caso, X que es 3 y Y que es 9, perdón, sería 3 más 9 es 12. Por lo tanto, el resultado es 12. Siempre que tengamos este tipo de numerales, tratar de llevarlos a una resta para poder aplicar la propiedad. Veamos este otro. Dice, cuando se le suma 30 al minuendo y al sustraendo de una sustracción, la diferencia aumenta en 24, aumenta en 48, disminuye en 24, disminuye en 48 o no varía. Es una resta. Lo primero, vamos a colocar la fórmula de la resta. Minuendo menos sustraendo es igual a la diferencia. ¿Qué me dice el enunciado? Que le sumo 30 tanto al minuendo como al sustraendo. Le sumo 30. Resuelvo los paréntesis. M más 30 menos por más da menos S y menos por más da menos 30. Menos la anterior al primero. 3. ¿Y quién es el 12? Por lo tanto, la cantidad de valores va a ser 124 menos 12, que va a ser 112. Hay 112 números de 3, sí. Vemos otro. Menos 4, exclusivamente. Coloco un numeral y coloco los valores. 1, menos 3, menos 4, menos 1, 3. Y lo hago. 3 por 1, menos 1 por 3, menos 4 por x, menos 3 por 9, más 1 por 3. Pero no va a dar ningún tiempo, por lo tanto lo descarto. Voy con el 13. 3 es 9. Ah, si esto es 29 es 6, pero sí lo puedo hacer por acá. Entonces, tengo lo siguiente. Tengo que 4 por x debe ser igual a 16, que es el número que me falta. Si despejo, x debe ser 4. Por lo tanto, x será 4 para que sea múltiplo de 3. Se recordar siempre los criterios para saber si es múltiplo o es divisible o no por dicho número. Veamos otro ejercicio. Dice, perdón, acá para que se pueda ver por la cámara. Dice, ¿cuántos números menores de 850 son divisibles simultáneamente entre 6, 15, 8 y 10? Entonces veamos. El número debe ser menor a 850 y debe ser múltiplo de 6, de 15, de 8 y de 10. Como son simultáneamente al mismo tiempo y veo que los residuos, en este caso serán 0, voy a hallar el mínimo común múltiplo de dichos números. El mínimo común múltiplo de 6, 15, 8 y 10 es 120. Y comienzo con mi tabla. 120 por 1, 120 por 2, 240, por 3, 360, por 4, 480, por 5, 600, por 6, 720, por 7, 840. Pero si sumo por 8, me daría 960 y ya estaría fuera del parámetro que me dice. Entonces paro en el 100, 840. ¿Cuántos hay? Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces habría 7 valores o 7 números que cumplen la condición, que sean divisibles entre 6, 15, 8 y 10 al mismo tiempo. Veamos otro. Dice el siguiente. Calcula A más B más C si ABCA es múltiplo de 5, CABC es múltiplo de 9 y BCAB es igual a 7. ¿Por dónde comienzo?
Voy a comenzar por el del 5. Porque recordar que para ser divisible entre 5, debe terminar en 0 en 5. Y puedo hallar A. Entonces, vea, aplicando el criterio del 5. Y tengo ABCA debe ser múltiplo de 5. Por lo tanto, A debe ser 0 o 5. ¿Por qué no tomo el 0? Porque comienza en el numeral y ningún numeral puede comenzar en 0. Por lo tanto, A es 5. Voy con el 7, ¿por qué? Para poder hallar B. Y aplico sería, recordar 1, 3, 2, menos 1, menos 3, menos 2. Y aplico el criterio. B, C, A, B debe ser múltiplo de 7. 1, 3, menos 2, menos 1. Sería menos B, 2C, 3 por A, pero como A vale 5, lo coloco. 1 por B debe ser múltiplo de 7. Una B que suma con una B que resta, se cancela, quedando 12 más 15 es múltiplo de 7. ¿Cuánto debe valer C? Debe valer 3. ¿Por qué? Porque me voy a mi tabla del 7. 7 por 2, 14. No me sirve porque es 15, tengo un 15. 7 por, y además están sumando. 7 por 3, 21. Ah, sí me sirve 21. Tengo 15. ¿Cuánto le hace falta para llegar a 21? 6. Y si 2C es igual a 6, se va a ser igual a 3. Y ya puedo hallar, aplicando el criterio del 9. La suma de esos dígitos es múltiplo de 9. ¿Cuánto vale C? 3. ¿Cuánto vale A? 5. Y coloco 3 más 5 más B más 3 debe ser múltiplo de 9. Esto es 11 más B debe ser múltiplo de 9. Y voy con mi tabla. 9 por 1 es 9. No, porque está por debajo. 9 por 2, 18. Sí. Tengo 11. ¿Cuánto le hace falta para llegar a 18? 7. ¿Y qué me mandan a hallar? La suma de A más B más C. Y sumo. 5 más 7 más 3 nos da 15. Recuerda siempre los criterios de divisibilidad. Veamos el siguiente. Dice 3600 es el número y nos mandan a pedir cuántos divisores tiene, cuántos divisores primos posee, cuántos divisores compuestos están contenidos en él y cuántos divisores propios posee de 3600. Lo primero que voy a hacer es descomponer, hallar sus factores primos, porque allí puedo ver la cantidad de divisores. Como es par, entre 2, 1800, entre 2, 900, entre 2, 450, sigue siendo par, 225. Y aquí no puedo decir 2. Aplico la regla del 3 porque la suma es 9 y 9 es múltiplo de 3. 3, 75. Sigo con el 3 porque 7 más 5 es 12. 25. Ya no puedo con el 3, lo hago con el 5. 5, 5, 5, 1. Y si lo descompongo sus factores primos sería 12 a la cuarta por 3 al cuadrado más 5 al cuadrado, por 5 al cuadrado. ¿Qué es lo primero que me mandan a hallar? La cantidad de divisores. Recordar, debo tomar los exponentes y sumarle 1 y luego multiplicar. El del 2, el exponente es 4, me quedaría 4 más 1. El del 3 y el del 5 es 2, me quedaría 2 más 1 y 2 más 1. Y me quedaría 5 por 3 por 3. 5 por 3, 15, por 3, 45. Tiene 45 divisores. De estos, ¿cuántos son primos? Para saber cuáles son primos, me voy a la descomposición canónica. Los números primos son las bases. Los números primos son los que están del lado derecho. ¿Quiénes son los únicos números que se encuentran? El 2, el 3 y el 5. Por lo tanto, hay 3 números primos. Y los compuestos. Recordar que los números, la cantidad de divisores es igual a números primos más números compuestos más 1. Y voy a ver qué elementos tengo. ¿Tengo la cantidad de divisores? Sí, son los 45. Los números primos también. Y el 1. ¿Puedo hallar la cantidad de números compuestos? Sí. Sustituyendo y aplicando las reglas de despeje. Tengo 45 es igual a los divisores compuestos más 3 más 1. 3 más 1 es 4 que está sumando, pasa al otro lado a restar y me quedaría 45 menos 4, 41. Me van a hallar divisores propios. Recordar que los divisores propios son la cantidad de divisores menos 1. La cantidad de divisores 45 menos 1 es 44. Pero me piden hallar la suma de todos. Entonces, 45 son los divisores, 3 son los primos, 41 son los compuestos y 44 son los propios. Si lo sumo, todo nos da 133.
Y la respuesta sería la E. Recordar las fórmulas al momento de realizar los ejercicios. Veamos otro. Tenemos acá. ¿Cuántos números primos hay entre 20 base 6 y 150 base 6? Recordar, lo primero debemos llevarlo a base 10. Y aplicamos la descomposición polinómica. ¿Se recuerdan del truco? Trazo una línea y digo, a la unidad le toca el 0 y a la decena le toca el 1. Y voy nuevamente con el siguiente número. A la unidad del 0, a la decena le toca el 1 y a la centena le va a tocar el 2. Todo esto es por la tabla de valor posicional. ¿Y qué voy a hacer? Voy a tomar el número y le voy a multiplicar por la base elevado a los números que tenemos arriba. Quedando de la siguiente manera. 2 por 6 elevado a la 1 más 6 elevado a la 0 es 1 por 0 es 0. 6 o 1 por 6 elevado al cuadrado más 5 por 6 a la 1 más 0. Quedando 12, 36 más 6 nos da 66. ¿Qué números primos están entre 2 y 66? Veo mi tabla y comienzo a buscar los que están entre 2 y 66. 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 66, hasta allí, porque el 67 ya estaría fuera. ¿Y cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Hay 13 números primos entre 12 y 66. La tabla es de mucha ayuda y de mucha utilidad al momento de resolver este tipo de ejercicio. Voy a borrar acá, me disculpan un momento. Borrar acá para continuar. Ahora sí. Continuamos y con la frase para terminar. La paciencia, la perseverancia y el sudor hacen una combinación invencible para llegar al éxito, lo dijo Napoleón Hill. La paciencia, tenernos paciencia, ¿sí? Tener siempre paciencia a nosotros. Ser perseverante, no decaer a pesar de los obstáculos, los días malos, seguir adelante. Y el esfuerzo nos va a ayudar a poder lograr lo que queramos. Creamos en cada uno de nosotros y veremos cómo se puede cumplir todo. Ya hemos terminado el repaso, espero que sea de mucha utilidad al momento de poder estudiar y poder prepararnos para este segundo bimestral. Que tengan un bonito día y bendiciones para todos y su familia. Nos vemos en la próxima clase.